Continuamos con más en Primera Hora. Hemos llegado al segmento de la hora del cafecito del día de hoy y vamos a hablar de un tema muy interesante. Yo estoy seguro de que muchos se van a sentir identificados con respecto a esta temática. Me encuentro también con Yamu y vamos a invitar a Samantha también para que se pueda unir con nosotros porque queremos platicar un poco acerca de una diferencia que hay. Vamos a entrar en contexto porque Samantha está regalando ahorita autógrafos y todas esas cosas, pero entremos en contexto, avancemos un poquito. A ver, hay una lucha, hay una diversidad de opiniones, adelante Samantha, que muchas personas tienen hoy en día y tiene que ver con qué es mejor. Un libro, por ejemplo, tengo uno acá. ¿Qué es mejor, un libro o una película? Hay muchas historias que ustedes conocen hoy en día de películas, hay muchas, ahí las vamos a mencionar más adelante, que son inspiradas en libros. Pero hay muchas personas que se casan tanto con el libro que no les gusta la película. O al revés, hay gente que ve primero la película y no les llama para nada la atención el libro. Entonces acá la pregunta, ¿qué es mejor? ¿Cuál es la opinión de ustedes respecto a ello? Bueno, como te comentaba tras cámara, muchas veces en la película vemos el resumen totalmente del contexto de la historia o novela del libro, en este caso, o la película que estamos viendo. Y en cuestión personal, para mí, la película, porque así creo que como que no estás como trabajando, forzando el cerebro, imaginándote cosas, sino que lo ves... ¿Te gusta borrar el sí, lo ves tan... Tan completo lo sentimos. Lo ves sí en la película tal cual, pero hay sus contras, hay cosas que trae el libro que no te muestra la película, o cambia el guión, o cambian un par de líneas, y ahí donde muchas veces la gente que, como vos mencionabas, se casa con la historia, la película, o el guión, o la sinopsis de la película o novela, pues prefiere leer el texto. Pero en mi opinión, yo prefiero la película, porque el libro no te he leído 3 páginas cuando ya estoy dormido. A ese punto quería llegar. No sos lector. Tenemos, y me incluyo también, los seres humanos, el mal hábito de que no leemos. Entonces estamos acostumbrados a lo que acaba de decir Yamu, a ver la película, a ver la producción, pero pasa lo que él decía también a la vez, de que omiten ciertas cosas que aparecen en el libro, que en la película no lo vamos a ver. Y pasó, de hecho, bueno, no leí los libros, pero sí escuchaba los comentarios de Las 50 sombras de Grey, de que pues es excelente libro, excelente historia, gran escritora también a la vez, pero las personas que leyeron este libro y vieron la película hicieron la comparación y dijeron, no, es mejor el libro. Cierto. Sí, es mejor el libro que la producción visual. Por eso les decía, es diferente. Es que hay muchas opiniones porque, mira, bueno, estaba leyendo de una maestra de literatura que decía que ella prefiere 1000 veces un libro porque una película, aunque esté inspirada su historia en un libro, la película se enfoca más en las cuestiones cinematográficas. Exacto. Y muchas veces se olvida del trasfondo histórico o la base que tiene. El origen que tiene el libro. De lo que se está contando. Entonces, por eso yo decía, prefiero 1000 veces un libro porque me cuenta más detalles y más cosas de lo que posiblemente tenga una película. Ahora bien, fíjate que con el libro hasta aprendes a escribir y a leer o pronunciar, entonces es como que más amplio que una película. Sí, es que ver porque de hecho, sabes, o sea, no sabías cómo se escribía tal palabra, entonces ya ahí en el libro ya lo podés como que relacionar, conocer. El libro tiene como más conocimiento. Sí, es que el libro te da una riqueza de vocabulario. Exacto. O sea, leer, de por sí leer te ayuda muchísimo. Pero ahora con respecto a una película, yo mencionaba acá, productora detrás de cámara, a mí me pasa con las series, con los animes. Hay muchos animes que yo he visto que son inspirados en manga, es decir, en libros que cuentan la historia un poquito más de detalle. Y he conocido también los dos casos. Hay gente que le encanta más leer el manga, el manga o la historieta, podríamos decirle, para que se entienda mejor, que ver la película o la serie en animación, en adaptación. Hay otros que no les gusta. A mí, te soy honesto, me gusta más la animación, en lo que es la animación,
por el hecho de que me gusta mucho cuando se complementa con la música, no sé, con los diferentes tomas y esas cosas. Hay mucha gente que le encanta más lo que es los libros porque dice, yo me imagino y yo me creo el escenario de lo que me están narrando acá y lo hacen de la mejor forma. Es más, cuando lee una vez hasta a veces se inventa las voces de Como cada dicen personaje. popularmente, Fíjate se que van en el viaje, se meten en el Sí, viaje. sí, claro. Y los amantes, los lectores que pues tal vez nos están viendo, o sea, gente, yo no le digo nada porque eso es un mundo increíble Sí. lo que hacen cuando leen, se meten tanto en la historia que es imposible que una buena serie o una ¿Sabes quién no? película... Me hubiera no. gustado Me escuchar la recordaste. opinión del doctor, del coach De Alfredo. Alfredo, que es un amante al A la leer lectura. libros. Sí, fíjate que ahorita me acordaste de algo de una novela que yo leí. Y es cierto, fíjate que en lo que iba leyendo me lo iba imaginando toda la escena, toda la venía construyendo, los personajes, todas las frases que yo decía de cómo le contestaba también. Y yo decía, yo me sentía rara a la vez, porque decía, ala, y si esta novela que estoy leyendo lo hubiesen pasado a real, verlo con personajes reales y todo, tal vez no hubiese sido diferente, tal vez. Mira, en ocasiones suele pasar de que sí hay adaptaciones de películas, de creaciones de libros o de historias que narran libros, que sobrepasan las expectativas y hay personas que les ha gustado muchísimo más porque se llevó por encima lo que es el libro. Sí. De hecho, recientemente estaba viendo de que la película que se acaba de estrenar hace poco, Oppenheimer, es, digamos, una adaptación de un libro que se llama Prometeo Americano, que es que narra la historia de la película, en pocas palabras. Y hay gente que se enchufó tanto en la producción que creó esa película que dijeron, el libro está bien, pero la película... Pero como les digo, ¿Le eso fueron más depende. a la película? Sí, pero les digo, eso ya depende, por lo mismo, la animación, Incluso. los efectos, es lo que mencionábamos. Pero La incluso- película se enfoca más en lo cinematográfico Sí. y a veces se olvidan del trasfondo histórico de cualquier cosa. que Incluso sea. en lo cinematográfico, a veces hasta los personajes como que no se apropian, Sí, ¿no? es que eso es un sinnúmero de cosas. O sea, el personaje tiene que agarrar características de quien lee. Por eso les digo, Cillian Murphy, quien fue el protagonista de Oppenheimer, él leyó todo lo que hablaba de ese Sí. libro. Tienen que como investigar la un poco más de lo que- perspectiva del de lo que personaje. es el esas libreto. cosas. Entonces, no todos tienen el talento y el Sí. arte de poder Para poderse personificarlo. apropiar, Entonces, personificarse. pero es una diversidad de comentarios, como les digo, hay gente que ama más leer los libros y de hecho me parece genial y aplaudo a gente que hace eso porque tener la disciplina y la constancia de tener un libro, no sé, con más de 100 páginas, contándote una buena historia, eso es algo bastante Y interesante. dentro del mundo cinematográfico con respecto a lo que son libros y novelas, la otra vez estuve leyendo un dato dentro de ellos, los más libros y novelas trabajadas son los de Anna Frank y William Shakespeare en lo que es el cine. Se dice que también en el año por lo menos unos 9 libros te tenés que leer, algo así. Sí, imagínate, increíble. Pero bueno, queremos escuchar ahora la opinión de Karen Villalobos respecto al tema, a ver qué opina ella. ¿Qué prefiero? ¿Qué le gusta más? ¿Si los libros o las películas? Karen. Bueno, chicos, yo creo que a lo largo de la historia hay muchos libros que se han llevado a la gran pantalla. Los Miserables, El Código Da Vinci, El Harry Padrino, Potter. hay muchísimos, incluso libros bestseller como Orgullo y Prejuicio que han sido grandes éxitos en la pantalla. Entonces ahí entra la duda de qué es mejor, si leer el libro o ver la película. Yo creo de que, bueno, yo me inclinaría que leer el libro, pero tengo que decir que es cuestión de gusto. O sea, si vos querés conocer la historia, ahí ya entra algo que es gusto personal, porque por ejemplo yo a veces me gusta combinar ambos y tengo que decir también, puedo poner este ejemplo, a mí me gusta ver películas, pero me gusta ver películas en el cine. Hay mucha gente que le gusta ver las películas en su casa por comodidad, porque se sienten mejor, pero realmente para mí pues me gusta más en la gran pantalla. Entonces, si hablamos del libro y películas, yo creo de que me gusta más leer primero el libro y ya luego poder ver la película. Hay personas que dicen de que les gusta más ver películas porque es más atractivo, a veces no les gusta leer, pero yo creo también que es fascinante que cuando lees un libro, una novela y te atrapa, poder después ver, o sea, cuando uno está leyendo, uno se traslada, a veces llega el momento, la época que te estás contando, te lo imaginas
sentís también todo lo que el autor quiere expresar y qué fascinante es que después de que te atrapa una historia a través de un libro puedas verla también en la gran pantalla. Esa es mi opinión, pero creo también que es cuestión de gustos personales. Hoy en día creo que por lo general a las personas les gustan más las películas. El Señor de los Anillos también es una trilogía que es basada en un libro. El libro, y creo de que es una de las películas más vistas, pero creo que la gente ha visto más la película que leer el libro. Así es que de hecho el éxito que tienen las producciones cinematográficas a veces, como les digo, sobrepasa lo que mucha gente ha tenido en los libros. Están las de J.K. Rowling, los de Harry Potter. De hecho, ahorita que estamos viendo reciente lo de Alicia en el País de las Maravillas, una adaptación también que han salido a películas y tal. Pero nuevamente, depende de tal vez de la inclinación de gustos de las personas en el sentido de me gusta consumir más. Yo soy de alguien que me gusta de ver y aprender más con lo que puedo ver, no solamente leyendo. Está bien leer, es importante, claro, y de hecho es buenísimo. Pero a mí, a mi gusto, yo prefiero Ver la película. verlo, la verdad. Es que me gusta... A ver, tampoco puedo decir que soy un cinéfilo, ¿saben? Pero lo poco que he podido ver de películas a mí me ha fascinado. Y hay historias que están basadas, por ejemplo, Las Crónicas de Narnia de C.S. Lewis. Oh, sí, ese otro libro Es buenísimo. El libro también, yo tuve la oportunidad de leer el primero y no lo leí completo, voy a ser honesto, pero luego ya vi con la película y me parece espectacular la trilogía, o sea, increíble. Pero nuevamente hay gente que prefiere más los libros y no lo saca de ahí porque eso es como su pan de cada día. Ahora otra cosa es si los libros virtuales o los libros en físico. Fíjate que eso es otra cosa interesante, porque también con lo de los libros hay gente que prefiere ahora... Pero es que también son cuestiones de adaptarte, los tiempos cambian y de ahí antes eran pergaminos, ahora después pasaron a libros, y luego ahora pasan A ser digital. a ser digitales las cosas, entonces, por eso te digo... Pues no cada tiene quien- mucha diferencia, digamos, creo yo, porque al final estás invirtiendo, lo estás comprando, aunque sea virtual. Y la diferencia sería de que ya no te está acumulando ¿cómo podría decirte? Un stand de solo libros. Porque sí, yo conozco a gente que acumula bastantes libros, les encanta leer, pero a la misma vez los libros se dañan si no los cuidas, si no los sabes cuidar. Así es, pero bueno, también queremos escuchar la opinión del profesor René, que también está todavía acá con nosotros y quiere comentarnos acerca de ello. ¿Qué prefiere usted, los libros o las películas? Son dos experiencias totalmente diferentes. ¿Quién es mejor, Messi o Michael Jordan? Son dos cosas totalmente diferentes, no las puedes comparar. Cristiano Entonces, Ronaldo, ¿viste? son artes diferentes, son disciplinas, son trabajos diferentes. Ah, dice que Messi aquí, no, hombre, son dos cosas distintas. Entonces, es igual a una clase virtual con una clase presencial. Jamás vas a comparar. Todas tienen sus ventajas, todas tienen sus fortalezas. Pero en términos humanos, de contacto humano, de experiencia humana, una es mejor sobre otra. Por lo menos, esa es mi opinión. Un libro, tocarlo o leerlo, un libro nuevo, qué rico huele, incluso un libro viejo que sepa, el olor sepa a moho o algo así, te da la sensación O de ver ser las páginas color vintage. de qué viaje bonito. completamente, como que te estás encontrando una reliquia o sos un arqueólogo y disfrutar mejor las letras que estás viendo a partir de algo sólido. Mientras que en una pantalla es una luz que te está atacando la vista y te puede cansar mucho más la vista. Creo yo también que los libros, profesor, nos hacen a nosotros volar nuestra imaginación propia, personal, imaginarnos de nuestra manera y sentir a nuestra manera. Mientras que en la pantalla ya son los sentimientos y la imaginación de otra persona, que también nos lleva a imaginarnos cosas, pero el libro lo hace ese ejercicio de manera Tiene personal. su lógica, lo que acaba de decir el profesor y Karencita, ahorita me dejaron enclochado. Mi voto sería, Tiene sentido. mi voto sería de que ambas pueden coexistir. Ni una debe ser mejor que otra, porque las nuevas generaciones que vienen ahorita ya con el chip insertado de la tecnología, la mayoría van a decir que prefieren las pantallas virtuales, etcétera, etcétera. La mayoría van a decir, yo prefiero las películas. Claro. Pero hay una ventaja muy importante. Al leer en un libro, es como que estuvieras interpretando dos veces lo que estás leyendo. Tenés el ejercicio de apropiación cognitivo, de apropiarte de información con mucha más efectividad que si vieras una película. Porque si solamente viéramos películas en toda nuestra vida, viendo videos de YouTube, seríamos súper sabios. ¿Y por qué no sucede? ¿Y por qué si una persona que lee el libro se apropia de las palabras, se apropia del conocimiento, se apropia de los conceptos, los entiende mejor, tiene mucha mayor capacidad?
porque es un proceso de apropiación de información distinto. Entonces, yo soy del equipo de lo presencial, los libros sólidos, aunque me encanten las películas. Pero también pasa que a veces cuando leemos algo y lo vemos en la pantalla, nosotros decimos, ay, yo me lo imaginaba de otra manera. Es que ya la persona que lo produjo se lo imaginó de esa manera. A veces hasta pero te sí creo decepciona. que ambos, y es cuestión de gusto al final. Sí. Hay historias que valen la pena tanto verlas como leerlas, y sí es cuestión de gusto, es cuestión de Bueno, gusto. en ambas creo yo que adquirís bastante conocimiento, ya sea en la lectura o en la película. Hay una gran ventaja del libro sobre las películas. Si vos lees El Señor de los Anillos, cualquiera de sus libros, habrá mucho mayor riqueza y detalle en 500 páginas que en 120 minutos o en 2 horas, 3 horas que dura la película. Una película no es suficiente, no puede cubrir suficientes detalles, sobre todo detalles de las emociones y el pensamiento del mundo, del universo interior de un personaje. Es difícil que una película logre captar eso. En un libro vos podés pasar 500 páginas solamente en la loquera de un brother, de un personaje, de un protagonista y sus pensamientos, cómo convive con ellos, los demonios que tiene, mientras que en una película es mucho más difícil. Son artes distintas, yo voy por lo presencial y por lo análogo. Usted vota por el libro. Bueno, Yo voto por el libro. también prefiero el libro por un pequeño margen de un porcentaje pequeño. 2-1 puede ganar entonces. Incluso hasta los grandes actores, ¿no?, de Hollywood prefieren leer para meterse en el papel de un personaje, Sí, así leen es. el libro más de 2 veces. Es que Creo la- que eso pasó con el Guasón, que él leyó tanto el No, libro. a el ustedes les cómic quedó del- en la cabeza la comparación de Messi versus Jordan. Eso es lo que se les quedó en la cabeza. ¿Quién es mejor? No, es igual la literatura, creo que algo que no todos, el amor por la literatura es algo que no todos saben apreciar y muchas veces por eso cuesta el poder entenderlo en adaptaciones. Hay personas que leen muchísimo, que cuando ven las adaptaciones de películas o ese tipo de cosas quedan decepcionados. Por lo Sí. mismo, por lo que mencionaba el profesor. Es también lo que leí al inicio, de lo que les mencionaba de la maestra de literatura, que ella decía, prefiero 1000 veces un libro porque yo puedo crear el escenario, personifico, agarro todo lo que me transmite acá la lectura y eso es lo que me queda. Pero por eso es igual, siempre para gusto los colores, pero aunque y coincido también con lo que él decía, de que son 2 experiencias diferentes. Hay gente que lo acompaña, ve el libro y ahí nomás ve la película para no perderse ninguna de las dos. Para hacer la comparación, de hecho, también. Sí, para verlo y disfrutarlo. Y la verdad, son cosas que apreciar, sin menospreciar obviamente el trabajo cinematográfico que muchas veces, aunque no se pueda apreciar, no se pueda dársele ese beneficio de la duda, muchas producciones cinematográficas están empapadísimas de literatura, muchísimas, y las hemos visto, lo que le mencionaba. Y Harry lo, Potter, y El Señor de los lo Anillos, Narnia. extraño, podríamos decirlo o mencionarlo, es que a veces el libro agarra el éxito y tal vez la película no, o viceversa también. Sí, es que debería ser, a mi gusto sería el origen, el libro tendría que serlo, pero como te digo, a veces pega más la película por cuestiones comerciales y eso, Sí. pero bueno. Más que todo por eso, creo. Sí. Por cuestiones comerciales. Y la publicidad y toda la vaina. Sí, ¿Qué pero tema? bueno. Qué tema muy interesante y extenso, pero nosotros atentos a sus comentarios y a sus diferentes opiniones Ahí lo a vamos a ver través de en nuestras Facebook. redes sociales como @Canal 2 Nicaragua. ¿Qué prefieres? ¿Ver una película o leer un libro? Libro. Bueno, para gusto los colores, pero ambas tienen un papel muy fundamental en nuestras vidas, en nuestros pensamientos, pero Diría mi madre, mi santa madre, entre más lees, más aprendes. Sí, de hecho sí. Y es lo mejor, ojalá que podamos leer mucho más todos y crear ese hábito tan bueno y tan importante que es. Pero bueno, vamos a quedar hasta acá con el segmento de la hora del cafecito el día de hoy y vamos a continuar con más información del otro lado del estudio con Karen Villalobos. Adelante.